Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar un poquito del concepto de razones relacionadas, de tasas de cambio, tasas relacionadas, como ustedes le quieran decir. En este tema, básicamente lo que vamos a hacer es aplicar el concepto de, bueno, el tema de derivación en algo físico. ¿Ok? Entonces vamos a ubicarnos aquí en el recuadro donde dice, bueno, lo que vamos a tener de antemano es una función que relaciona dos o más variables. ¿Ok? Vamos a tener fórmulas del volumen de una esfera. ¿Por qué? Porque nos dicen que hay un globo esférico que se está inflando, ¿verdad? Por ejemplo, o desinflando a cierta velocidad. Em, Puede ser el volumen de un cierto recipiente con una forma conocida. ¿Ok? Las figuras conocidas para nosotros son la esfera o el cono. Podría ser una pirámide, digamos, pero más que nada siempre estudiamos como la esfera, cono, y así cualquier fórmula que relacione dos variables, ¿ok? Dos o más variables. Lo que vamos a estudiar es la razón de cambio. Esto quiere decir la velocidad con que cambia una variable con respecto al tiempo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿cómo cambia el volumen con respecto al tiempo? Y cómo el volumen se relaciona con el radio de la figura, de la esfera, por ejemplo. Entonces, eh, el cambio del volumen se relaciona con el cambio del radio. ¿Ok? Un cambio siempre a nivel de compararlo con el tiempo, cómo transcurre el tiempo. Entonces vemos mucho cantidades como 100 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos, ustedes deben de saber de qué se refiere a un volumen por segundo, o sea, entre segundo. O sea, quiere decir que cambia 100 centímetros cúbicos en un segundo, ¿verdad? Mm, cambios a nivel de cantidad positiva, quiere decir que aumenta, cantidad negativa, quiere decir que disminuye. Eso es importante también tomarlo en cuenta. Y gracias a que hay dos variables o más que se relacionan gracias a una fórmula, pues entonces el cambio de una variable con respecto al tiempo también se relaciona con el cambio de la otra variable con respecto al tiempo. Así suena muy abstracto, vamos a pensarlo con un ejemplo. ¿Okay? Vamos a hablar de la esfera. Voy a decir la esfera, siempre nos hablan de un globo esférico, de aire y demás. En cada contexto, pues, nos ubicamos, pero vamos a hablarlo ahorita geométricamente. ¿Qué pasa con la esfera? Vamos a pintar aquí. Ok, vamos a poner aquí la esfera. Entonces, si dibujamos una esfera, ella está definida gracias al radio que tiene. El radio es la distancia del centro a uno de los bordes. ¿Ok? Eso se llama radio. Una esfera tiene superficie y tiene volumen o la capacidad que tiene, ¿verdad? Interna. Entonces, el volumen es una fórmula que tenemos memorizada básicamente. La podemos buscar en cualquier lado si no se la saben de memoria. 4pi por r a la 3 entre 3. Entonces a veces se ve así como el entre 3 solo para el 4, 3 cuartos. Eh, Aquí se relaciona volumen con radio. Si yo normalmente tengo un problema de colegio, sería el radio vale 10. Entonces normalmente nos dicen cuánto vale el volumen. O sea, una esfera de radio 10 unidades, 10 centímetros, lo que sea, ¿cuál es el volumen? O sea, la pregunta clásica que nosotros sabemos manejar. Ahora, con el tema de derivadas, podría ser, em, ¿cuál es la razón de cambio del volumen y la razón de cambio del radio para un radio en específico? Entonces, la razón de cambio del volumen es cómo cambia el volumen con respecto al tiempo, ¿ok? Esa es una relación. El volumen, ¿cómo cambia con respecto al tiempo? Digamos que me consultan eso o más bien me dan el valor numérico. Otra cosa aquí que se relaciona es cómo cambia el radio con respecto al tiempo. Ven que es una variable nueva, la t, ¿verdad?
Pero yo sé que gracias a que el radio y el volumen sí se relacionan, ¿ok? Sí se relacionan gracias a esta fórmula del volumen, pues entonces cómo cambia el radio con respecto al tiempo también se relaciona con cómo cambia el volumen con respecto al tiempo. Hay una cierta relación entre ellas. ¿Y gracias a cuál fórmula? Ah, ok, no la tenemos. Eso es lo que vamos a construir nosotros, ¿ok? Vamos a decir, bueno, yo sé que sí se relacionan. ¿Cómo saco la fórmula? Bueno, va a tener que salir a partir de la fórmula del volumen. Entonces nosotros vamos a decir, el volumen es 4/3 pi r a la 3, ¿ok? Entonces, eso hace que, por ejemplo, derivar a cada lado con respecto al tiempo, ¿ok? La derivada de v con respecto al tiempo sería igual que calcular la razón en que cambia con respecto al tiempo todo esto que está al lado derecho, que sería 4 pi tercios, son puras constantes, y r a la 3, r es la variable. Entonces usted se queda aquí con, bueno, 4 pi tercios es una constante y lo que me queda es pensar cómo derivo r a la 3. Ustedes saben que eso es 3 por r a la 2 y digamos que aquí iría por r', ¿ok? La derivada de r. R está en función del tiempo, entonces aquí es donde nosotros escribimos la derivada de r con respecto al tiempo. Ok, vamos de nuevo. V es igual a 4/3 de pi por r a la 3. ¿Cómo cambia V? O sea, es la razón en la que cambia V con respecto al tiempo. Pues será la razón en cómo cambia esta operación con respecto al tiempo. Entonces, ¿cuáles variables veo aquí? 4 constante, pi constante, todas son constantes salvo R. Entonces, la constante se mantiene, la variable se deriva y por regla de la cadena se pone su derivada afuera después de derivar. Digamos que sería R', pero aquí la simbología es de R de T, que quiere decir cómo cambia R con respecto al tiempo. Entonces ahí tenemos este resultado. Yo solo voy a explicar hasta aquí y ustedes lo usan en cualquier ejercicio que necesiten. Por ejemplo, ustedes van a tener un ejercicio en la práctica. Ah, bueno, aquí podemos tachar este 3 con este 3. Perdonen, voy a borrarlo de una vez. Entonces vamos a dejarlo súper más fácil, claro. ¿Ok? Entonces tenemos ahí 4pi r a la 2 y la razón en la que cambia r con respecto al tiempo. Entonces ustedes van a tener lo siguiente, en un ejercicio de la práctica, por ejemplo, les dicen, es esto, el volumen, la razón de cambio del volumen, que cambia a un nivel de 100 centímetros cúbicos por segundo. Y eso sucede cuando el diámetro es 50. Diámetro 50, radio 25. Yo los voy a invitar a que lo busquen en la práctica. Y la consulta es la siguiente. ¿Cómo cambia el radio con respecto al tiempo? Ahí está, hecho el ejercicio. Básicamente a ustedes lo que les toca es preguntarse a sí mismos cuánto es esta parte de acá y sería que ustedes escriban 100 dividido por 4pi y 25 al cuadrado. Esa sería la razón de cambio del radio con respecto al tiempo. ¿Ok? Yo les invito a que lo terminen, pero por lo menos ya tienen una breve explicación del primer ejemplo. No quiero hacer demasiado extensa. Este es uno a nivel de una figura esférica. Entonces la fórmula del volumen de la esfera la derivamos. Usando regla de la cadena, sustituimos los valores que nos dan y despejamos la razón de cambio que nos piden. Eso es todo. Chao.